Y de esta manera regresamos en este tercer y último bloque en Leña Savioli de esta noche de miércoles 4 de octubre. Para cerrar este Leña Savioli tenemos un entrevistado más y hablamos de Alejandro Urioste, realizador audiovisual y es director del largometraje documental Actas del Salitral, que fue grabado, filmado completamente en nuestra provincia. Muy bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí. ¿Digo bien? Sí, bueno, hay algunas secuencias que están de testimonios que están filmados en Buenos Aires, pero bueno, se trata de la locación donde estaban esas personas, ¿no? Fue proyectado en el espacio Inca. Fue proyectado en el espacio Inca el miércoles pasado, con mucha calidez del público, la verdad que emocionante. Mucha gente se acercó a ver el documental y bueno, y le gustó haberlo visto. Bueno, tenemos un público muy cálido. La respuesta es muy buena. Sí. Bien, Alejandro, para quienes todavía no saben de qué se trata Actas del Salitral, contanos un poco, cuál es el nudo, ¿no?, de lo que se cuenta en ese documental y cuáles eran los objetivos que te trazaste cuando decidiste arrancar con el proyecto. Bueno, ante todo, y esto tiene que ver con el carácter del documental, trabajamos juntos con José Carlos de Petris. José Carlos de Petris, diría que es por excelencia el historiador, el investigador de la vida de las clases subalternas de La Pampa, de las clases oprimidas, de las orillas. Es decir, muy pocos investigadores se ocuparon de esa parte que en definitiva es la historia de nuestro pueblo. José Carlos de Petris hace muchos años que viene trabajando en ese terreno, ha publicado libros, intervenciones de todo tipo, así que en el terreno de la parte histórica me moví, digamos, con facilidad gracias a contar con la presencia de él. Actas del Salitral es el relato, como su palabra lo dice, son unas actas. Las actas se emplean para manifestar que algo ha ocurrido. Es algo, si se quiere, simple, algo urgente, que dan cuenta de lo que ocurrió. Actas del Salitral no es una excepción, da cuenta de lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que ocurrió? Contamos en Actas del Salitral el cruce, la intersección de los dos grandes genocidios que ocurrieron en la Argentina, uno en el siglo XIX, que fue con la incursión de un ejército de ocupación en el territorio de la Pampa Central, que se llamó después Conquista del Desierto, etcétera, etcétera, que se llevó adelante previamente habiendo demonizado el sujeto que iba a ser eliminado, no digo eliminado, que iba a ser aniquilado, como dicen en términos militares, se dice en términos militares, como hordas salvajes. Había que recuperar 15.000 leguas para la explotación capitalista, etcétera, etcétera. Después de esa construcción previa del enemigo interno, se lanzó un ejército de ocupación a la Pampa Central. Esa fue la fase violenta de uno de los genocidios. Digo la fase violenta porque los genocidios continúan por largo tiempo después del momento estrictamente de la violencia sobre los cuerpos. Continúan como práctica social, continúan como costumbres, continúan como relato. El otro gran genocidio es el genocidio que buscó eliminar a los protagonistas de grandes luchas sociales y políticas en un amplio arco que podríamos ponerle dos vértices, que desde el Cordobazo a Villa Constitución se generó un sujeto social que era beligerante, que quería producir grandes cambios sociales y políticos, unas formas sociales solidarias, una sociedad más justa, etc. Como no se pudo disciplinar por la vía de la economía, se recurrió a un gigantesco dispositivo concentracionario con más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que fueron el dispositivo montado para aniquilar a ese sujeto que también previamente había sido demonizado. Son dos fases necesarias en los genocidios: la demonización previa y después
Cuando te planteaste trabajar sobre este documental que es histórico, que da cuenta, digamos, de dos hechos históricos para la República Argentina, ¿cuál es el objetivo, digamos, de cruzar estos dos genocidios? ¿Qué es lo que quisieron mostrar? Lo que pasa es que se cruzan en la vida de dos personas. Nosotros, en vez de tomar referencias, digamos, inamovibles, generales, tomamos la vida de dos personas, la vida de Inés Gualde y de Raúl Gualde. Inés Gualde y Raúl Gualde son dos hermanos. Que Inés Gualde nació en Puerto Deseado, Raúl Gualde en General Pico, pero es una familia cuyos antecesores son integrantes del pueblo ranquel. Justamente en la primera incursión militar es capturado junto con otro numeroso grupo de prisioneros una persona que se llamó Mariano Rosas, que no era el Mariano Rosas, el gran lonco de Bucó, sino su ahijado, que por lo tanto tomó su mismo nombre y que vivía en las inmediaciones de Santa Rosa. Él, con su familia y muchas otras personas con sus familias, fueron capturados por el Ejército Nacional, fueron conducidos finalmente, después de esos arreos humanos, a la frontera oeste de la provincia de Buenos Aires y finalmente a la ciudad de Buenos Aires, donde los varones prisioneros son militarizados en un cuartel militar, en el Regimiento 1 de Artillería, al mando del coronel Remigio Gil, y las mujeres y los niños y las niñas son, como era costumbre en esa campaña militar, ofrecidos como servicio doméstico a las familias pudientes porteñas. Una vez en Buenos Aires son bautizados, justamente José de Petris en su investigación detecta los registros de bautismo de muchos de esos varones que estaban militarizados en el Regimiento 1 de Artillería, y finalmente, como Remigio Gil recibe en compensación por haber sido oficial de la campaña genocida y además financista de la campaña, puso fondos para el empréstito que financió la campaña, recibe 8 leguas de tierra en el lugar donde vive Santa Rosa. Esas tierras son administradas por su suegro, el Tomás Mason, y bueno, entonces traen a esos ranqueles prisioneros que estaban militarizados como mano de obra para levantar la estancia de la Malvina. Quedan radicados acá, en los márgenes, muy cerca de la estancia de la Malvina, en los márgenes de la ciudad, de lo que hoy es la ciudad, a la vera de la laguna, en un barrio que se empezó a llamar El Salitral. Sí, sí, que lo tenemos muy, muy presente. ¿Y cómo fue el proceso de realización? Y también la pregunta es, uno entiende que en lo que es el trabajo cinematográfico, la realización es costosa. ¿Cómo fue la financiación? Bueno, reemplazamos dinero con tiempo, lo hicimos con equipos de muy buena calidad, profesionales, pero bueno, nos tomamos el tiempo. El cine, cuando se hace en estas condiciones cuasi artesanales, que no tienen por qué dar un resultado de mala calidad, hay que reemplazar una cosa con la otra. Así que bueno, tardamos 2 años y medio prácticamente en realizarlo. Bueno, cuando vean el documental van a ver que tiene una producción de imagen que está muy cuidada y de sonido que está muy cuidada y bueno, nada, es difícil y gratificante a la vez. ¿Alguna línea de financiamiento? ¿Lograron algo de eso o no? Por el momento no. Ajá. Por el momento no. Con los documentales es difícil porque el guión de un documental van apareciendo temas y va cambiando y nadie quiere un guión móvil y que después se vaya a cambiar, digamos, ¿no? Tiene una serie de dificultades. Así que bueno, esperamos sí, obtener ayuda para su distribución y para su difusión. ¿Cuántas personas participaron? Y bueno, participan muchas personas. Para empezar, en cámara y fotografía, además de yo mismo,
participaron jóvenes camarógrafos, estudiantes de cine, en especial en ocasiones en Buenos Aires, en la secuencia del bautismo de los prisioneros, que son Fausto Giacomuzzi, Martín, Antú de Cecchi. La música es de Camilo Camilletti, es una música realmente, bueno, ahí cuando las imágenes no alcanzan, hay ciertos puntos donde la música llega de otra manera. Camilo ha hecho un trabajo muy sensible, excelente. Están las locuciones, que en un documental son muy importantes, de intenso dramatismo de Mercedes Andreotti y de Julián Moreno. Participaron muchas personas en la postproducción de imagen, en la postproducción de sonido. Bueno, intentamos hacer una construcción solidaria, colectiva, que nos ayude a alcanzar el objetivo. Alejandro, te hago esta última pregunta que tiene que ver con la distribución, ¿no? Esa posibilidad o eso de intentar insertar, ¿no? Digamos, la producción final en lo que llamamos mercado. Digo, ¿cómo es? Si es difícil, cuesta, ¿qué hay que mejorar en ese aspecto? Bueno, ¿O hay un circuito ya armado? En principio estamos trabajando para que integre los circuitos de los espacios Inca del país, que realmente son lugares admirables de encuentro entre la producción, entre los realizadores audiovisuales y su público, con nuestras historias. Realmente son espacios que permiten a las personas acceder a nuestro cine. Así que bueno, estamos trabajando para insertarlo en ese circuito. Hay circuitos de documentalistas que hacen circular sus producciones. Y bueno, después la industria y el mercado es algo que todavía está completamente por afuera para una producción de este calado, digamos, económico. Así que veremos qué pasa con eso. Nosotros queríamos, antes que nada, hacerla y presentarla a nuestro público, ¿no? Que creo que por lo menos ese objetivo está cumplido. Al inicio hablábamos de la buena respuesta del público. Vos, como creador o como realizador, digamos, de esta producción, ¿quedás conforme con lo que lograste? Sí, me da mucho agradecimiento, realmente. Es lo que la calidez del público ante un trabajo colectivo siempre lo que produce es ganas de seguir haciendo cosas para empezar y bueno, y mucho agradecimiento. Estas producciones tienen mucho que agradecerle a mucha gente. Mucho que agradecerle a mucha gente. Bien. Alejandro Urioste, muchísimas gracias por haber estado con nosotros presentando, ¿no? Esto que es tu trabajo, ¿no? Muchas gracias por este espacio a ustedes en este querido lugar que es CPTV. Bien. Y hasta aquí llegamos esta noche con Lenia Savioli, este programa político de la televisión cooperativa. Por supuesto, el próximo miércoles nos reencontramos con más temas para dialogar, para conversar con quienes sean nuestros entrevistados. Será hasta entonces, muy buenas noches.